¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo, Claudia, y a nuestros compañeros que nos acompañan, nuestros invitados, a Dominique Michelet, a Guillaume Olivier, Tomás Calvillo también que nos acompaña en esta ocasión para rendir homenaje a una persona muy importante en la arqueología a nivel internacional, pero también muy importante en la arqueología mexicana, en la arqueología potosina, a Guy Streser-Pean, y lo hacemos desde el proyecto que se desarrolló, que se inició en este año, que es el de la Casa Colsan Ilitla Ixba, que es un espacio que ha impulsado el Colegio de San Luis en la Huasteca Potosina, precisamente para tratar de desarrollar estudios de diverso tipo, de diversa índole. Y bueno, también aprovecho la ocasión para comentar que estamos diseñando, estamos haciendo preparativos para vincularnos con diversas instituciones, además de aquellas instituciones con las que ya estamos relacionados, como puede ser el Instituto Nacional de Antropología, la Universidad Intercultural, el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, sino también con la Fundación Streseer-Pean para explorar la posibilidad de crear la cátedra Streseer-Pean en el marco de este proyecto de la Casa Colsan Gilitla Ixba y así promover estudios etnoarqueológicos, etnohistóricos en relación a nuestro pasado en esta región que nos vincula con diversos estados, ¿no? Con Tamaulipas, con Veracruz, con Hidalgo y con el resto de aquellos estados que acogen y en las que se formaron las culturas del Golfo. Entonces, bueno, yo celebro que llevemos a cabo esta actividad. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y por hacer posible este homenaje. Claudia, muchísimas gracias. Te dejo la palabra. Muchas gracias, David. Vamos a pasar ahora a escuchar unas palabras que nos envió la señora Claude Streseer-Pean, viuda de Guy. Queridos amigos, quiero primero agradecer al Colegio de San Luis y a su presidente, el doctor David Vázquez. Y tengo que agradecer también a la doctora Claudia Rocha y al doctor Tomás Calvillo, que tomaron de su tiempo para organizar este evento en memoria a mi esposo Guy Streseer-Pean, que falleció el 8 de noviembre de 2009. Él iba muy frecuentemente a San Luis Potosí y puedo decir que era su segunda patria. Gracias a ustedes, su memoria y su obra quedarán presentes en el Colegio de San Luis y también en la mente de los jóvenes apasionados por el estudio de la Huasteca. Ahora voy a dejar la palabra a mis compañeros. Y para terminar, les voy a confiar que me hubiera gustado estar presente en San Luis Potosí y poder dar un abrazo amistoso a cada uno de ustedes. Vamos a pasar a la primera conferencia. Dominique, por favor, si puedes alistarte, quiero presentarte y agradecerte en nombre del Colegio de San Luis y de la Casa Colsan Gilitla Ixba, pues que hayas aceptado participar en este homenaje a Guy Streseer-Pean. La señora nos está escuchando a través de Facebook Live, pero bueno, además de que estamos haciendo un homenaje a su persona y a todo el trabajo,
tan amoroso y tan dedicado que tuvo para México y en especial la región huasteca de los estados de Hidalgo, de San Luis Potosí y Tamaulipas. Bueno, es también que estamos celebrando que el lunes pasado fue su aniversario luctuoso. Y ahora quiero presentar al doctor Dominique Michelet. Él es arqueólogo, director de investigación honorario en el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia. Es miembro asociado del Laboratorio de Arqueología de las Américas de la Universidad de París I, Panthéon-Sorbonne, miembro titular de la Academia de Inscripciones y Letras de Francia, miembro corresponsal extranjero de la Academia Mexicana de la Historia. Él llegó a México por primera vez en septiembre de 1972. Ha llevado a cabo investigaciones en la zona fronteriza noreste de Mesoamérica, proyectos Río Verde, del 73 al 79, y suroeste de San Luis Potosí, de 1981 a 1982. En el centro occidente de Mesoamérica, Michoacán 1, 1983 a 1986, Michoacán 3, del 93 al 95, Barajas, del 98 al 2008, Huacusecha, desde el año 2011, y también en las tierras bajas mayas, proyectos Xculok, Calumquín, del 92 al 94 y 2001 y 2007, Balamcu, 1996-2001, Riobec, 2002 al 2010, y Naxtún, noreste de Petén, del 2010 al 2018. Ex profesor asistente en la Universidad de París I, Sorbonne, ex profesor invitado en la Universidad de Montreal, del 82, 84, 88 y 89, y en la Universidad de San Carlos de Guatemala, Cátedra Juan Pedro Laporte, 2013. Exdirector del CEMCA entre 1983 y 1987. Fue editor de la revista Journal de la Sociedad de las Américas entre 93 y 2014. Entre otras publicaciones, ha sido el editor de los catálogos de las Teotihuacán, Ciudad de Dioses, Museo de Quai Branly, Somogui, París, 480 páginas, 2009. Mayas, Revelación de un tiempo hasta el final. Y esto después él me escuchará, me ayudará porque son varios títulos en francés y quiero que los diga convenientemente. Vamos a darle la palabra al doctor Dominique Michelet. Si puedes ir abriendo tu presentación. Doctor, adelante, tienes la palabra. Y bueno, vamos a dejar las preguntas y respuestas hasta el final. Adelante. Bueno, muchas gracias. Entonces, voy a tratar de hacer un pequeño resumen de la obra de Guy Tresserpeon, que conocí, por supuesto, llegando a México. En 72 era director del CEMCA, de la entonces Misión Arqueológica Etnológica Francesa en México, y acababa de terminar una serie de proyectos arqueológicos. No me tocó directamente trabajar en campo y en proyecto con él, pero sí lo vi trabajar mucho en laboratorio y tuve la suerte de acompañarlo en una salida a uno de los últimos, más bien el último proyecto que había desarrollado en San Antonio Nogales. Así que, bien, fue mi maestro de cierta manera, de todas maneras, y él me introdujo a la arqueología mexicana que no conocía de antemano, por supuesto. Entonces, vamos a ver un poquito cuál puede ser la importancia en términos arqueológicos de la obra de Guy. Entonces, todo empieza con él en el año 1936, cuando joven estudiante, ya apenas tenía 23 años, se le presenta la opción de ir a trabajar en México. Y en este caso, él había cursado el diplomado del Instituto de Etnología, que contenía varias materias, por supuesto mucha etnología, pero también paralelamente había tomado clases en lo que se llamaba en aquel entonces las ciencias naturales. Tenía una buena formación en geología en particular y finalmente también tenía un interés muy especial
para la prehistoria en general y, bueno, se le propuso ir a México a empezar ya a hacer práctica de campo, pero tenía en la mente la idea de algún día tal vez dedicarse más bien a la prehistoria africana. Entonces tenía ya esta formación de base y en el otoño del 36 toma el tren para ir al puerto del Havre, donde iba a tomar su barco, y su maestro era Paul Rivet, que era el gran maestro de los americanistas en Francia en aquel entonces, y Paul Rivet allí le dijo de salida, no olvide de estudiar el volador. O sea que fue el consejo prioritario que le dio su maestro, Paul Rivet, y Guy se fue, pasó por los Estados Unidos y llegó después a México. Y por supuesto, lo primero que hizo fue de ir a la Huasteca, ya enterarse un poquito de lo que era la Huasteca, que no conocía para nada, pero como tenía este cargo de hacer este estudio sobre el volador, por supuesto lo hizo, y lo hizo en los años 37-38 y en el 40, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, bueno, estuvo preparando la tesis que presentó, pero la tuvo que presentar no en el momento mismo que la redactó, sino después de la guerra, en el 47. Y por supuesto, esta tesis que nunca él había querido publicar, la tenía ya totalmente hecha, se publicó después de su muerte en 2015. Lo que me interesa en eso es que viene con esta responsabilidad de ser etnología y de hacer etnología en una zona bien precisa que es la Huasteca. Y en realidad, cuando se ve el libro publicado y cuando se ve la tesis original de Guy, lo que vemos y lo que encontramos es que esta tesis oficialmente de etnología, que nos habla de un ritual actual de aquel tiempo, de los años 30, 40, de México, en realidad regresa a través del tiempo hasta los orígenes de la danza. Entonces, hay desde esta época una inquietud para tratar de abarcar muchas cosas, lo actual y lo del pasado también, a través, por supuesto, del tiempo colonial. Y tenemos una prueba de esto que dentro del libro puede argumentar que esta danza del volador tiene un origen prehispánico, y el origen prehispánico lo ve en particular en una de las láminas de los códices, en este caso el Códice Fernández Leal, pero también lo ve al argumentar sobre la distribución de la danza en el momento del contacto, donde uno se da cuenta de que esta danza está muy difundida en todo México y eso no puede ocurrir si no es una tradición antigua y vieja. Por supuesto, dentro de las diferentes zonas que conocen esta danza del volador o variantes de la danza, la que más importa es, por supuesto, la Huasteca. Es la que más estudia él y donde hay más ejemplos de variantes de la danza. Entonces, vemos muy bien que con esta práctica de la etnología, desde el inicio va mezclando elementos del pasado, pasado colonial y pasado prehispánico, por supuesto. Ahora, si uno va a otro libro de Guy, que es El Sol Dios o Cristo, que está en línea, acceso gratuito a través del sitio del SEMCA hoy día, en Open Edición, que se puede consultar este libro. Bien, se da cuenta de que es un libro básicamente de etnología, pero con muchísimos aportes que nos vienen del prehispánico. Y desde el inicio, Guy está en esta mente de colocar siempre los hechos culturales dentro de la tradición histórica y, por supuesto, de remontar hasta lo prehispánico. Bien, les voy a presentar brevemente los 3 proyectos arqueológicos propiamente dichos que Guy encabezó en México tardíamente en su carrera. Tenía 49 años cuando empezó a hacer realmente arqueología profesional y, por supuesto, se formó, bueno, tenía práctica de la prehistoria un poquito, tenía muchas ideas, tenía una cultura grande y
hizo una pequeña práctica, bastante práctica, con Ignacio Bernal. Y fue después de esta práctica con Bernal, en Oaxaca, por supuesto, que ya con las maneras de hacer en México, conociendo bien todo el plan de trabajo, pudo lanzarse a estos 3 proyectos. Los 3 proyectos los tenemos aquí subrayados en este mapa que se publicó en el libro reciente que coordinó Claude sobre la Huasteca, precisamente. Tenemos en el orden cronológico primero un trabajo en Tamtoc, luego un trabajo en Vista Hermosa y finalmente un trabajo en San Antonio Nogales, Tamaulipas, ¿no? Tierra de Tamaulipas. Rápidamente voy a presentar esos 3 proyectos insistiendo en los aportes de Guy y la metodología que él aplica, o sea que nos da una pauta para tratar de abarcar una cantidad enorme de datos disponibles y aquí vamos a ver cómo. No vamos a ver esos proyectos en el orden cronológico verdadero, sino que voy a empezar por el último. En realidad, San Antonio Nogales fue el último proyecto de Guy con temporada de campo en 68-69, pero fue el primero de los proyectos que él publicó, y publicó eso en este famoso libro en 1977, primero en francés y luego a través en particular del Colegio de San Luis, la versión española que salió en el año 2000. ¿Qué es lo que nos llama la atención en este tipo de trabajo que él realiza sobre este sitio? Bien, muchas cosas. Primero hay que ubicar el sitio tal como está. Está al sur de la Sierra de Tamaulipas, en los primeros relieves, y más al norte está la verdadera sierra, y Guy se dedica a trabajar este sitio tardíamente por una razón bien precisa, es que se había encontrado muchas sepulturas en los años 63, 64 y habían sido saqueadas por la gente local y algunos de la región, y el INAH le encarga en este momento ir a hacer una especie de salvamento en San Antonio. Entonces llega allá y va trabajando. A ver, voy a tratar de estar. Lo que me interesa en este libro es insistir en el aspecto precisamente pluridisciplinario del método de Guy. O sea que, bueno, yo tengo recuerdos como joven arqueólogo con él y estudiante con él, de que decía, bueno, va a ir a tal lugar del campo, pero primero tiene que tener una idea muy precisa de la geología, otra de la vegetación y, bueno, por supuesto, de todos los recursos de agua. Y en realidad lo que insistía mucho sobre esos contextos. O sea que ya en los años 60 y 70 tenía una idea de lo que se volvió una especialidad particular, que es la arqueología ambiental. Y en realidad él en su época estaba ya haciendo este tipo de arqueología, diciendo, uno no puede entender cómo vivía la gente si no tenía el contexto en el que vivía esta gente. Justamente eso implica conocimientos geológicos, conocimientos, por supuesto, de la geomorfología y conocimientos de la vegetación, que son recursos fundamentales, ¿no? Entonces, eso es el primer aspecto que me interesa, que Guy hace una arqueología totalmente pluridisciplinar, él solo, porque tiene la formación y tiene la curiosidad inagotable de comprender las cosas en su contexto. Aquí tenemos el planito del centro de San Antonio Nogales, que es un sitio de aproximadamente 150 edificios, que se ve como si fuera un poquito desorganizado, o sea, un poquito caótico, pero en realidad, como él lo demuestra bastante bien, hay un verdadero centro ceremonial en este sitio, con algunos edificios
un poquito más altos que otros, que pudieron ser basamentos para templos, y más aparte de eso, este tipo de elemento muy preciso que es la cancha de juego de pelota. O sea que en esta parte, que es donde hay menos concentración de residencias, él ve el núcleo ceremonial y probablemente público del asentamiento. Y se pone a excavar una serie de elementos para entender el contexto de vida de todos. Y, por ejemplo, excava basamentos de casa, y sobre esos basamentos, sobre estas plataformas, las superestructuras que son las verdaderas casas. Y aquí tenemos dos registros de la misma casa. A la izquierda tienen la imagen piedra por piedra, como decimos, o sea, exactamente la forma que se conserva, y del otro lado tienen una pequeña interpretación donde en particular aparecen zonas muy importantes como son los fogones, ¿no? Y como es el punto central de la casa, son casas redondas, y por supuesto eso, como buen especialista de la Huasteca, le llama la atención y lo compara definitivamente con casas subactuales o actuales de su tiempo, que conocía súper bien en otra parte de la Huasteca, pero es el mismo tipo de casa, donde tenemos una base de muro de mampostería con muros de bajareque encima, ¿no? Y entonces enriquece progresivamente todos sus datos, sus análisis, y combina perfectamente también el dato arqueológico con el dato etnológico que él conoce por haber vivido con la gente actual en esas comunidades indígenas de la Huasteca. Por ejemplo, a mí como estudiante me impactó mucho cómo me explicó, pero de repente, sin palabra, lo que era un patojo para un estudiante francés que llega a México, que no sabe lo que es, bueno, sabe que sí es una vasija, pero ¿para qué esta forma? ¿A qué sirve? Y de inmediato él hace este dibujo y me dice, bueno, lo pueden ver, es un elemento auxiliar de la cocción, o sea, tiene la fogata, el fogón, tiene la olla o la cazuela que está donde se está cociendo la comida, pero tiene además elementos secundarios que se pueden utilizar de esta forma. Entonces, no solamente es un señor que tiene formaciones que le permite poner todo el dato arqueológico en contexto ambiental, sino que tiene conocimiento etnológico, y eso le permite hacer análisis regresivo, análisis de función, en función precisamente del conocimiento que tiene, y mezcla este acercamiento arqueológico con su visión como etnólogo. Ahora, último punto sobre este primer proyecto, los demás van a ir más rápido, es que después de haber terminado, en realidad lo que le interesa más aún en esta zona era el problema de qué había pasado durante la colonia en esta zona. Y lo saben muy bien todos aquí que la segunda parte del libro es una fantástica historia de todo lo que pasa después del abandono de este sitio y de los otros sitios sedentarios en la zona, cuando entran las poblaciones nómadas en general, de cazadores-recolectores, y nos hace en realidad toda la historia de cómo esos grupos se instalaron, cambiaron de lugar, mantuvieron relación pacíficas o no, y todo eso es en realidad una historia integral, o sea que parte de la arqueología y construye esta historia integral. Ahora, Tamtoc, voy a ir más rápido, fue el primer proyecto de Guy en la Huasteca del 62 al 64, y en realidad puso en marcha todas las bases de los conocimientos sobre este sitio importantísimo. Bueno, en su tiempo, a principios de los años 60, se hablaba de Tamtoc como el Teotihuacán de la Huasteca, ¿no? Porque
tenían esta planicie muy espectacular, esos elementos montículos enormes, y muchos de los especialistas de aquella época tenían la impresión de que Tamtok sí tenía pirámides muy altos. O sea que Guy se dedica también a este estudio, hace como siempre un estudio del medio ambiente, se da cuenta de que sí existen eminencias naturales sobre las cuales se pueden, por supuesto, arreglar, acomodar elementos culturales, y hace un estudio bastante importante. Ahora, con 2 publicaciones, este primer tomo que nos cuenta el sitio y su arquitectura en particular, y que ha salido en 2001, y que integra el mapa casi integral de la zona. Como tuve que hacer no hace mucho tiempo una publicación colectiva con colegas mexicanos sobre la costa del Golfo, entra un capítulo sobre Tamtok por los colegas mexicanos que han trabajado después de él, y me doy cuenta de que hoy en día todavía se usa el mismo mapa que él había mandado hacer en sus años. O sea que las bases de los conocimientos ya están establecidos por Guy, en particular porque consagra mucho tiempo y mucho esfuerzo a poner también el sitio en mapa. Ahora, él en este sitio tiene la ventaja de haber visto varias cosas. Primero, el aspecto seminatural, semicultural de varios de los montículos, en particular los más altos. Luego de su importancia a nivel regional, su organización en grupos distintos, y él luego se dedica mucho al estudio de lo que llama la plaza principal, que se encuentra aquí al oeste de esta loma que ven, al este, perdón, de esta loma de piedras paradas. Entonces, otro aspecto entonces, aquí hace una excavación, una liberación completa y un estudio estratigráfico complejo, y bueno, los datos que recoge le permite asegurar que lo que hoy es el conocimiento de todos, pero era tiene conocimiento de Guy ya, y publicado por él. Primero hay una ocupación clásica, y clásica del inicio del clásico hasta el clásico medio, y luego hay un abandono del sitio donde no sabemos nada de la población que lo había ocupado, y un regreso de población hacia el posclásico en los últimos tiempos antes de la colonia, y gracias a los trabajos más recientes de los colegas mexicanos sabemos que aún el sitio sigue siendo ocupado después de la conquista, ya con esta famosa sepultura de la mujer enterrada con una joya que comportaba elementos de origen europeo. Bien. El otro aspecto muy importante, entonces, es en este estudio que él hace de Tamtok, es que en esta parte precisamente de la plaza principal, logra documentar cómo en poco tiempo evoluciona esta plaza. Aquí, bueno, aquí tienen una foto de Estela Martínez Mora, precisamente, que fue la que trabajó mucho en esta zona recientemente, vista desde el oeste hacia el este, y lo que podemos ilustrar rápidamente con una sola imagen es cómo el trabajo que él hace con su equipo permite documentar cómo en poco tiempo el centro del sitio va evolucionando. Aquí tienen la primera etapa, aquí tienen la segunda, donde se ve muy bien que hay nuevas estructuras o antiguas que cambian de forma. Y aquí luego tienen la tercera etapa, donde se colocan más y más estructuras, en particular en la parte central de lo que era la plaza, bien liberada al inicio, ¿no? Y con el crecimiento de la población, con la organización de nuevos centros religiosos, se nos da esta imagen final que es la de la derecha. Bien, el segundo tomo, que luego sale, está dedicado a todos los materiales. Él llama este tomo Vida Cotidiana, pero en realidad es la presentación y discusión de todos los materiales conseguidos. Una parte del clásico, que no en términos numéricos no es mucho,
por lo menos los datos que él había recopilado, y la parte posclásica que él documenta más. No voy a entrar a esto solo para decir que debemos aquí un análisis muy, muy interesante de dos monumentos que se encuentran del lado oeste precisamente de esta plaza principal que es básicamente posclásico, pero donde tenemos dos monumentos que remontan al clásico, que son dos estelas, una al lado de la otra, que representan, por un lado, aquí a la derecha un personaje masculino y casi idéntico, pero en malos estados los dos, un personaje femenino. Y hay que volver a leer el capítulo sobre esto que escribe Guy para entender cómo, gracias a sus conocimientos, gracias a su práctica de todas las fuentes, desde las recientes hasta las más antiguas, logra darnos una pista para interpretar este par de personajes, femenino-masculino, como elementos básicos de las creencias de la población local huasteca. Bien, termino con Vista Hermosa. Vista Hermosa, él lo había trabajado en 65 hasta 67, y aquí tenemos el plano que se levantó bajo su dirección, donde los montículos y las partes excavadas aparecen en color marrón, y donde hay otras excavaciones, en particular en las partes verde oscuro. Aquí también tenemos un sitio de más de 120 estructuras. No se logra entender hacia el primer ojo cómo está organizado, pero definitivamente hay un centro. También aquí tenemos una cancha de juego de pelota en este sector, donde se ven las dos estructuras paralelas y una serie de elementos ceremoniales muy importantes en esta zona. Bien, lo que es súper interesante en Vista Hermosa y que realmente da una nueva imagen de la historia de la Huasteca es que es un sitio que, a pesar de su complejidad, tuvo una ocupación corta. Estamos hablando de un siglo, siglo y medio, máximo 2 siglos. Entonces, si tenemos algo así estudiado que representa una sola etapa de población, de poblamiento, tenemos muchos argumentos para entender mejor. Ahora, también en Vista Hermosa, el otro aspecto es que aparecieron cantidades de sepulturas, más de 100 entierros, donde se hizo un registro muy bueno de todo lo que aparecía, que había mucho, bueno, por supuesto los muertos mismos, y a veces entierros colectivos, y por el otro, muchos elementos muebles que acompañaban a los muertos. Y en este momento, Guy y su grupo hacen un registro, pero como se hace en la prehistoria tradicional, ¿no? Ya que viene del siglo XIX, o sea, realmente minucioso. No lo publica él vivo, sino que le toca a Claude Serpion retomar el reto de publicar toda la información recopilada, y lo va a poder hacer porque tenemos un registro de lo que se hizo, de las operaciones hechas en campo y de lo encontrado excelentísimo. Aquí tenemos un edificio con su forma ya más o menos dibujada, y debajo de los pisos la localización de todas las sepulturas que se excavaron. Y trabajo minucioso que él coordina y hace él mismo en el sitio va a permitir luego, hoy en día, bueno, hace pocos tiempos, a colegas más recientes, por supuesto, hacer toda una publicación retomando el dato de él y poniéndolo en orden, profundizando los análisis ya con los medios actuales. Y, por ejemplo, aquí en el primer tomo, que se llama Camino al Inframundo, es el estudio de todos los entierros que realizó Gregory Pereira,
y que permite lograr a este tipo de presentación, donde se ve muy bien cómo este entierro se puede entender como un entierro colectivo de 3 personas y más aparte 2 acompañantes, cada uno con su mobiliario, y todo eso es una fuente inagotable de información, o sea que Gregory nos da muchísimas información con base a los datos recopilados por Lee y su equipo, pero todavía se puede ir más lejos aún, ya que este material todavía tiene elementos por publicarse. Segundo tomo apareció poco después. Vemos que es un proyecto de publicación donde 3 tomos aparecen en apenas más de un año, de mayo 18 en este caso, está consagrado a la cerámica. Y aquí también tenemos los datos que él recopila, los datos que él logra reunir, estudiados a la vez por Claude y también por el Sarradó, que es una especialista de la cerámica, que en particular pudo documentar elementos de la fabricación de todas esas piezas, o sea, aspectos nuevos, por supuesto, que no se podían fácilmente hacer en tiempo de Guy. Y el tercer tomo, para terminar, salió en octubre del 18 y está consagrado a todos los otros elementos que no son los recipientes. Finalmente, quiero terminar con esta foto donde se ve a Guy. Bueno, podríamos decir que Guy no solamente fue un gran especialista de la Huasteca, sino que fue realmente alguien que realizó un tipo de trabajo ya adelantado en comparación con su tiempo. Hace arqueología ambiental en un momento en que nadie casi hace arqueología ambiental. Hace referencia a lo etnológico y a lo etnohistórico siempre, o sea que busca siempre elementos de comprensión. Que ahora no puedo terminar sin decir que la obra de Guy en términos arqueológicos se complementó únicamente gracias a Claude, la labor de Claude que durante años reunió a todo un grupo de investigadores mexicanos, franceses, para, con base en los datos de Vista Hermosa que existían y que estaban perfectamente clasificados, se volvió a analizar todo eso y se pudo publicar. Gracias a eso tenemos con este sitio, pero también con los anteriores, realmente publicaciones que van a servir durante decenios y por qué no siglos. Gracias por su atención. Dominique, muchísimas gracias por tu conferencia, por esta exposición y este recordatorio que nos has hecho sobre las publicaciones y el trabajo tan intenso, ¿no? en la Huasteca, este trabajo arqueológico. Les recuerdo que pueden enviar preguntas a través de las redes. Vamos a presentárselas a los conferencistas hasta el final. Ahora vamos a darle la voz a otro gran estudioso que ha estado cerca de la pareja Estrée-Sepin, y él es Guillaume Olivier. Guillaume Olivier es doctor en Historia por la Universidad de Toulouse, Francia, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. También ha sido investigador en el CEMCA y encargado de conferencias en la Escuela de Altos Estudios de París, especialista en religiones mesoamericanas, utilizando a la vez un enfoque histórico y antropológico. Entre sus líneas de investigación se puede mencionar la naturaleza de los dioses, la cacería y el sacrificio, los símbolos de poder, los animales y la adivinación. Es autor de Tezcatlipoca, Burlas y Metamorfosis de un dios azteca, que se publicó en 2004. Existen versiones en francés y en inglés. De Cacería, Sacrificio y Poder en Mesoamérica, tras las huellas de Mixcoatl, publicado en 2015, y de A la búsqueda del significado del uso ritual de mandíbulas humanas y animales en Mesoamérica, un estudio interdisciplinario,
con Jimena Chávez Valderas y Didac Santos Fita. Ha sido editor del libro Viaje a la Huasteca con Guy Estrée-Serpin, prólogo de Miguel León Portilla, México, Fondo de Cultura Económica, Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos. Este libro se publicó en el 2008. Es coordinador de varios libros colectivos, entre los cuales se encuentra Símbolos de Poder en Mesoamérica, 2008, El Sacrificio Humano en la Tradición Religiosa Mesoamericana, 2010, con Leonardo López Luján, Mostrar y Ocultar en el Arte y en los Rituales, Perspectivas Comparativas, 2017, con Johannes Neurath, Adivinar para Actuar, Miradas Comparativas sobre Prácticas Adivinatorias Antiguas y Contemporáneas, en 2019, con Jean-Luc Lambert, y del catálogo de exposición Tetzahuitl, Los Presagios de la Conquista de México, del 2019, con Patricia Ledesma Bouchard. Guilhem, tienes la palabra. Adelante, voy a presentar tu exposición. Unos segundos, por favor. Sí, muchas gracias por la invitación a participar a este homenaje. Gracias al Colegio de San Luis por la invitación. Gracias a Claude también por su confianza. Entonces, yo voy a hablar de la parte histórica y etnográfica de la obra de Guy Estrée-Serpin. Y como lo mencionaba Dominique, lo que destaca en su obra es precisamente esta... No, hay que regresar, sí. Lo que destaca en su obra es los distintos enfoques que adoptó a lo largo de su carrera científica y que se refleja en toda su obra. Por ejemplo, no solamente abarca la arqueología, como lo mencioné, también la historia, la arqueología, la geología, la botánica, tiene una amplitud de conocimiento que hizo que Dominique, en un volumen de homenaje, la siguiente, por favor, que se publicó en el SEMCA, un volumen de homenaje a Guy, que coordinó Dominique, pudo decir que el enfoque pluridisciplinario de Guy lo hacía un sabio en un mundo que ya casi no tiene más que científicos. Permíteme un segundo, Guilhem. Sí. Sí. Estoy intentando pasar, listo. Gracias. Entonces, esta fórmula me parece muy atinada para describir los distintos intereses que tenía Guy, los cuales también se reflejan en los grandes maestros que tuvo, como Marcel Mauss, Georges Dumézil o Paul Rivet, que también eran sabios de su época, que tenían una cultura gigantesca en distintas disciplinas. La anterior, por favor. Entonces, desde sus primeras investigaciones en la Huasteca, la siguiente, por favor. Guy Estrée-Serpin, en 1936, de 1936 a 1938, con su hermano, por cierto, hace una recopilación de material en distintas zonas de la Huasteca y reúne una cantidad extraordinaria de documentos y de materiales. Por ejemplo, ahí en este artículo menciona que recogió 600 objetos etnográficos, 250 muestras botánicas, 3.000 fotografías de carácter esencialmente etnográficos, datos lingüísticos, reúne, por ejemplo, un vocabulario huasteco de 5.000 entradas en Tanjalás y materiales relativos a mitos, a ceremonia, etc. A la vez, era alguien que conocía la bibliografía de manera íntima. Bueno, tenía una biblioteca extraordinaria, pero además había leído cada uno de los volúmenes que componía este extraordinario acervo. Entonces, la siguiente, por favor. En su primer libro, como ya lo mencionó Dominique, ¿no?, a insistir, ¿no?, San Antonio Nogalar
la sierra de Tamaulipas y la frontera norte de Mesoamérica. Pareciera cuando uno ve la portada y el título que se trata de una monografía arqueológica, pero en realidad la segunda parte del libro está dedicada a un estudio etnohistórico sumamente detallado de la historia de la región. Como se mencionó, se publicó en 1977 la versión en francés y afortunadamente existe una traducción al español del año 2000. Se congeló el PowerPoint, ¿verdad? Sí, Guilherme, estoy tratando de pasar Gracias. la siguiente diapositiva. Y la siguiente, por favor. Y eso entonces es el volumen que ya nos presentó Dominique. La siguiente, por favor. Después aparecen entonces esos volúmenes frutos de sus investigaciones arqueológicas, en los cuales se encuentra también algunos datos etnohistóricos muy importantes para entender esos hallazgos arqueológicos. Y aquí quisiera detenerme un poco más en esta publicación en 1995, que es un manuscrito pictográfico, un códice que descubre Guy y Claude Stresser-Pean en Cuauhxicala, que es un pueblo del estado de Puebla, en la Sierra Norte, y es un manuscrito del siglo XVI que registra la historia de Texcoco y sobre todo de la región de Xicotepec, en la Sierra de Puebla, desde 1431, la siguiente por favor, hasta 1533. Entonces es un documento excepcional, como ustedes saben, no se encuentran manuscritos de este tipo todos los días, un hallazgo extraordinario. La siguiente, por favor, y ahí justamente podemos apreciar la calidad del estudio de Stresser-Pean, alguien que supuestamente es etnólogo y arqueólogo. Ahí lo encontramos como un historiador y un especialista en iconografía mesoamericana de manera muy notable. La siguiente, por ejemplo, esta escena de batalla que representa el conflicto entre los pueblos de Texcoco y los pueblos huastecos. Guy nos ofrece una descripción minuciosa del personaje huasteco que vemos ahí en la parte central superior. Está agarrado de los cabellos por un guerrero acolúa y Guy nos explica cómo tiene la nariz agujerada, tal como la podemos ver en el Códice Florentino y que se describe también en las fuentes escritas, y también señala la presencia de cascabeles de cobres en la cintura del personaje, cascabeles que él mismo estudió a través de un ejemplo muy notable que publicó en la revista Trace con Dorothy Osler, que es una especialista en el análisis de esos materiales, y ahí nos habla también de esos acercamientos pluridisciplinarios que hacen que los estudios cobren otra dimensión, y eso es un caso notable en el estudio de este manuscrito. La siguiente, por favor. Guy también es un conocedor destacado de las fuentes etnohistóricas del siglo XVI, y eso le permite interpretar esta lámina como la representación de la ejecución de Huexotzincatl, que es el hijo del famoso rey de Texcoco, Netzahualpili, que hubiera coqueteado o seducido a una de las concubinas de su padre y está ejecutado por eso en presencia del señor Coatl, que vemos abajo a la izquierda, que era uno de los reyes
de Xicotepec en aquella época. La siguiente, por favor. Este interés por los manuscritos pictográficos lo llevó 3 años después, en 1998, a publicar este volumen llamado Los lienzos de Acasochitlán, Hidalgo y su importancia en la historia del poblamiento de la Sierra Norte de Puebla y zonas vecinas. Entonces se trata de dos lienzos conservados en la comunidad. Una es una copia del siglo XVIII, el otro es un poco más tardío, pero ahí detecta Guy la presencia de elementos prehispánicos, de topónimos en particular. La siguiente, por favor. Perdón, antes de mencionar eso del topónimo, quisiera señalar que aprovecha la ocasión al analizar esos lienzos para realizar un verdadero tour de force, no sé cómo traducir tour de force, una verdadera hazaña académica, al hacer un estudio minuciosísimo de la historia del poblamiento de la región, esto acompañado de un mapa lingüístico de la zona. Cada color corresponde a una lengua y cada pueblo está identificado en función de sus pobladores nahuas, otomí o totonaco, y pueden apreciar que algunos de estos pueblos tienen 2 puntos, y eso significa que se habla 2 idiomas indígenas en la misma región. Hace este estudio lingüístico en la época actual, pero también una historia del desarrollo de estas lenguas en la región desde la época prehispánica hasta nuestros días, y es un elemento sumamente importante para conocer esa zona poco estudiada a nivel etnohistórico, a nivel histórico de la Sierra Norte de Puebla. La siguiente, por favor. Volviendo al manuscrito, encuentra, por ejemplo, este topónimo en el lienzo B de Acasochitlán, que representa el juego del patoli, que está documentado en el Códice Florentino o en el Códice Magria-Becchiano, y ahí también podemos apreciar la erudición del autor para poder detectar el significado de tal topónimo en este lienzo. La siguiente, por favor. Pasamos a una de las obras más importantes de Guy, ¿no?, que es El Sol, Dios y Cristo, la cristianización de los indios de México vista desde la Sierra de Puebla. Ahí tenemos afortunadamente una primera publicación en francés, en la editorial L'Harmattan, y después su traducción al inglés en la Universidad de Colorado, y finalmente la publicación en español con una coedición entre el Fondo de Cultura Económica y el SEMCA. Se trata de un volumen, de un grueso volumen, donde aborda múltiples aspectos de la evangelización de los indígenas de la Sierra de Puebla, pero también más allá, una reflexión sobre este proceso desde el siglo XVI hasta nuestros días. En realidad, Guy presenta su estudio como una reactualización de un libro famoso publicado en 1933 por Robert Ricard sobre la evangelización, lo llamó la conquista espiritual de México, de la Nueva España. Entonces retoma Guy algunos aspectos de esta publicación previa, pero aportando muchos materiales nuevos, sobre todo en la zona de la Sierra Norte de Puebla. Tanto a nivel histórico, analiza, por ejemplo, unas rebeliones, lo que llama crisis religiosas locales, por ejemplo, de los otomíes de Tutotepec, que se rebelan en los años 1627, 1635, y trata de analizar los motivos no solamente políticos, económicos de esas rebeliones, sino sus aspectos religiosos, y después empieza a analizar algunos
elementos de la cultura material. Guy, como nos dijo Dominique, tenía mucho interés en la cultura material de los indígenas, tanto de la época actual, de la época cuando hizo sus estudios etnográficos, como de épocas antiguas. Y ahí quisiera destacar el capítulo 8, que trata de los tambores en la Sierra de Puebla. La siguiente, por favor. Tanto los tambores verticales como los horizontales, los huehuetl y los teponaztli, algunos de origen prehispánicos, otros más recientes, y ahí tenemos todo un análisis de la función de esos tambores, del simbolismo que representan tanto en la época colonial o prehispánica como en la época actual, con estudios etnográficos de suma importancia, como el que dedicaron Claude y Guy al pueblo totonaco de Tepetzintla, donde encontraron una figura mítica de extraordinaria importancia, que es el héroe, bueno, la deidad Nueve Viento, que es un avatar de Quetzalcóatl. La siguiente, por favor. Que estaba representado también por un tambor. En este libro tenemos un capítulo importante, bueno, 3 capítulos que están dedicados a las fiestas tradicionales y cristianas en los pueblos de la sierra, y quisiera destacar la fiesta anual del pueblo totonaco de Tepetzintla, que documentaron en 1991, incluso Claude, en condiciones muy difíciles, hizo una película extraordinaria que documenta esta fiesta, y ahí nos habla Guy de la persistencia de un calendario adivinatorio de 260 días que todavía se utilizaba en esta región, y es un elemento sumamente novedoso. En la literatura antropológica se conocía el uso de este calendario, por ejemplo, entre los mijes de Oaxaca o entre los quichés de Guatemala, pero no en esa zona de la Sierra Norte de Puebla, y ahí es donde nos enteramos de la presencia de esta deidad Nueve Viento, cuya fiesta en este año coincidió con el 12 de diciembre, con la fiesta de la Virgen de Guadalupe, lo cual le permite aquí también analizar el proceso de sincretismo o el proceso de utilización de elementos cristianos dentro de la religión indígena. La siguiente, por favor. En este libro analiza también la famosa danza del volador, de la cual habló Dominique, que fue efectivamente un encargo de Rivet ahí en la estación Saint-Lazare, de la cual habla Guy en el volumen que publicamos con Claude de Viaje a la Huasteca. Hay una entrevista, una larga entrevista de Guy, en la cual narra de manera muy divertida esta recomendación de Rivet ahí justo antes de subir al tren, y en aquel entonces Guy no tenía ni idea de qué era la danza del volador, pero le dijo como buen alumno: sí, claro, maestro, lo voy a hacer. Entonces les recomiendo mucho leer esta entrevista. Entonces en este libro Cristo Sol analiza el volador, tiene una parte importante sobre el volador, pero no utiliza los datos etnográficos que él mismo recopiló en los años 30 entre los huastecos, y eso es notable. Pero esa parte es fundamental para esta obra, pero repito, la parte sobre los huastecos no la publica en este momento porque está pensando en publicar su tesis doctoral, lo cual se hizo, pero después de su fallecimiento. La siguiente, por favor. Regresando al volumen, tiene una parte muy importante sobre los distintos dioses venerados en esta región, y ahí nos habla de este personaje Nueve Viento, del cual se le contaron a Guy y a Claude que esta deidad había nacido, cito,
a partir de una piedra plana, roja y alargada como una piedra de afeitar. Y de manera muy pertinente, Guy relaciona este relato, entonces de los años 90 del siglo pasado, con una representación del Códice Vidobonensis, un códice mixteco prehispánico, en el cual aparece 9 viento que nace de un pedernal rojo de forma alargada, es decir, tenemos ahí una continuidad excepcional entre los datos de los códices prehispánicos y unos testimonios etnográficos recopilados por Guy en los años 1990. La siguiente, por favor. Nos habla en la última parte del libro sobre esos procesos de aculturación, sobre el peso de la influencia cristiana en la religión actual de los indígenas de la Sierra de Puebla y coteja esta presencia del catolicismo con unos estudios que se han realizado en la zona de Milpalta, sobre todo los trabajos de Madsen, y entonces ahí evalúa de manera diferente los pesos del cristianismo en esas dos regiones y eso nos proporciona reflexiones muy importantes para entender mejor el catolicismo actual de los pueblos indígenas y la manera como se conservan ciertas tradiciones prehispánicas. Y ahí quisiera nada más mencionar una carta personal que mandó Claude Lévi-Strauss a Guy Streseer-Pean después de la publicación de este libro, y eso es lo que le comentó el destacado antropólogo francés. Es un tesoro de observaciones y de reflexiones originales. Admiro que usted haya podido llevar a cabo esta magna empresa a pesar del cansancio de la edad, ¿no? Porque eran más o menos de la misma generación, Lévi-Strauss y Streseer-Pean. La siguiente, por favor. Entonces, este volumen que coordinamos con Claude fue un proyecto, creo, muy importante que consistió en publicar todos los artículos que Guy había publicado tanto en Francia como en México y en Estados Unidos, pero que estaban dispersos en muchas publicaciones, revistas, libros colectivos, y muchos estaban publicados en francés. Entonces juntamos todos estos materiales y decidimos hacer una traducción al español y clasificarlos por tema desde la arqueología, la etnohistoria y la antropología. Y también Claude propuso hacer una larga entrevista a Guy y publicar fragmentos largos de esta entrevista como un testimonio sobre su trayectoria excepcional como etnólogo, arqueólogo y historiador. Además, hay una película sobre precisamente la danza, la fiesta, la danza del volador y otras danzas que son materiales de los años 1930 que son muy valiosos y que los invito a ver después de adquirir este volumen que fue publicado en 2008, como ya dije, en el Fondo de Cultura Económica y el SEMCA. Ahora, la siguiente, por favor. Voy a hablar del último libro publicado después de la muerte de Guy, y eso ahí quisiera felicitar a Claude por esta iniciativa de publicar la tesis de Guy. Como lo mencionó Dominique, tuvo que esperar el final de la guerra en 1947 para defender su tesis con un prestigioso jurado, entre paréntesis, entre los cuales estaba Georges Dumézil. Voy a regresar sobre la presencia de este destacado especialista al final. Y quisiera mencionar que en el Congreso Internacional de Americanistas de París, celebrado este mismo año en el 47, y publicó un artículo breve, sintético, sobre esa danza,
que ha sido un clásico mencionado por múltiples autores, incluso hubo una traducción al español, pero pues esperábamos la publicación completa de los datos que había recopilado en aquella época. La siguiente. Entonces eso fue Rivet, ¿no? Que le recomendó estudiar esta danza. La siguiente, por favor. Y ahí tenemos un material etnográfico excepcional en el cual se describen los rituales preparativos de la danza, los ayunos, unas ceremonias especiales que se llevan a cabo antes de realizar la danza. Nos proporciona los términos en huasteco para designar a los danzantes, bisontiu, los águilas danzantes. Después aparece el flautisto, Tulim, que tocaba también un pequeño tambor, y nos habla también de unas concepciones sumamente interesantes. Por ejemplo, cuando nos dice que era necesario, según parece, tener como ánima un águila y haber tenido la revelación de ello en un sueño para ser danzantes. Entonces ahí son las concepciones que hoy llamamos anímicas, ¿no? De los indígenas que afloran para explicar la elección de estos danzantes. La siguiente, por favor. Otro descubrimiento verdaderamente excepcional en esta etnografía y que no teníamos idea de la presencia de estos rituales en la Huasteca es la utilización de ofrendas contadas de pizcas de copal, ¿no? Y ahí hay toda una numerología, todo un uso de los símbolos numéricos asociado a esta ofrenda. Ahí desapareció. Y ahí uno puede apreciar el cuidado y el detalle que utiliza Guy para registrar estos datos. No solamente hace esos esquemas, ¿no? Para presentar el orden en el cual se ofrecen esas pizcas de copal, sino que pregunta a sus informantes los nombres huastecos de las distintas series de ofrendas, una que significa salutación, otra que significa incensación, gran conjunto, con una compleja combinación de término 8 por 9, 8 más 8 y 9 por 9. En total son 290 pizcas de copal que se dividen en varias cifras que tienen un significado esotérico en el pensamiento huasteco y que Guy logra explicar gracias a uno de sus informantes, Damiano, que explica, por ejemplo, que los grandes nueves son los nombres de la región oriental, llamada Akanki, la casa del sol, y los grandes ochos enmarcan los grandes nueves, y son en nombre del viento, que sirven para proteger a los danzantes contra la magia maléfica que solo puede hacerse con la ayuda de los vientos. Esos materiales existían en otras regiones mesoamericanas, habían sido documentados, por ejemplo, ofrendas contadas entre los tlapanecos de Guerrero en los años 30, justamente, más o menos en la misma época que Guy llevaba a cabo sus investigaciones. Schulze-Jena trabajó con los tlapanecos de Guerrero y documentó un sistema semejante. También tenemos estudios entre los quichés de Guatemala por el mismo Schulze-Jena, y más tarde, en los años 70, también se documentan ofrendas contadas entre los mijes, pero ahí con este libro descubrimos que los huastecos también tenían ese sistema de ofrendas contadas, que es un sistema que ha sido identificado a partir de los estudios de Novotny,
que se inspira en la etnografía de Schulze-Jena, en los códices prehispánicos. Y ahí les puse 2 láminas del códice Fejerbari-Meyer, donde aparecen pues esas rayas y esos puntos que finalmente son muy semejantes a los esquemas que presenta aquí en su excepcional etnografía. La siguiente, por favor. También documenta Guy de manera muy precisa todos los rituales en el momento de tumbar el árbol, cómo se transporta este árbol a la plaza central del pueblo. La siguiente, por favor. Cómo se erige este árbol, cómo se sacrifica un pollo en el agujero donde se va a colocar el árbol. La siguiente, por favor. Y después describe la danza con sumo detalles y utiliza los comentarios de los danzantes para analizar el simbolismo de la danza, que es algo fundamental para entender este ritual. La siguiente, por favor. También tenemos descripciones precisas y ahí otra vez ese interés por las técnicas indígenas de cómo se realiza el dispositivo giratorio de este volador aquí en Tamaletón y haciendo comparación con el simbolismo de este cruce entre que tenemos en unos glifos como el glifo Olin entre los mexicas, pero que es algo que detecta también en Tajín, ¿no? Entrelazar de 2 elementos ahí torcidos que constituye el corazón del dispositivo giratorio de la danza del volador. La siguiente, por favor. Ahora, como lo mencionó Dominique, no fue satisfecho Guy solamente por un examen etnográfico, sino buscó en la documentación todos los testimonios sobre la práctica de la danza del volador, por ejemplo, en este códice cuicateco, ¿no? El códice Porfirio Díaz, o Fernández Leal, perdón, también hay otro manuscrito que se llama el Porfirio Díaz, donde aparece una representación, y también en antiguas crónicas, como la crónica de Fernández de Oviedo, que tenemos aquí este dibujo, que habla de la práctica de la danza en Nicaragua a principios del siglo XVI, pero en la cual nada más había 2 voladores. Entonces ahí nos hace toda una descripción de estos documentos. La siguiente, por favor. Hace una comparación con un ritual mexica, que es la fiesta de Xocothuetzi, donde también había un palo sobre el cual tenían que trepar unos individuos. Ahí sí no es precisamente el volador, pero hay un simbolismo ígneo, una relación con el fuego que detecta también Guy en las prácticas de la danza del volador, que es a la vez una danza solar y una danza dedicada al dios del fuego. La siguiente, por favor. También encuentra esta representación de los voladores de Papantla en una pintura de Karl Nebel de principio del siglo XIX. La siguiente, por favor. Y finalmente, al analizar el simbolismo de la general de la fiesta, la siguiente, por favor. No recuerdo si puse una imagen. Sí, ahí es una parte muy, muy interesante y muy emotiva del libro, que no aparece muy a menudo en las etnografías y menos en las de esa época. Es cuando Guy, de manera muy honesta, nos describe las condiciones en las cuales pudo recopilar la información sobre el volador en aquella época y en este lugar. Habla de
de lo desconfiado que fueron los huastecos de Tamaletón, porque él no trabajaba en esta zona al principio, y el jefe mismo de la danza que le iba a proporcionar datos muy importantes, dice, llegado el momento, eludió todas mis preguntas y solo me proporcionó datos fragmentarios. Después insiste Guy con otras personas, por ejemplo, un tal Hipólito Sumaya, que fue antiguo jefe de los danzantes. Pero cito a Guy, en el momento de comunicarme las palabras que se debían dirigir a la tierra, lo invadió el remordimiento. Se arrodilló, se puso a pronunciar su discurso muy rápidamente, con una voz estrangulada por la emoción. Cuando le pedí que hablara con más lentitud, se puso de pie bruscamente y se marchó con la mirada perdida diciendo, ya no sé. Además, eso es todo, no hay nada más. A partir de este día, sigue Guy, evitó cuidadosamente encontrarse conmigo. Es decir, el carácter sagrado de la danza hacía muy difícil conseguir información, ¿no? Y ahí es la gran honestidad de Guy, no solamente de hablar de esas circunstancias en las cuales recibió los datos, sino en el momento del análisis de distinguir entre lo que le comentaron los informantes y su propia interpretación. Y eso es un punto metodológico muy importante que nos habla del rigor del trabajo etnográfico de Guy. La siguiente, por favor. Guilhem, nos quedan 2 minutitos. Claro, ya voy a terminar. Perfecto. La siguiente, por favor. Sí, terminaré con una cita de Guy respecto a su participación a la danza del volador en 1952 en Tamaletón, y ahí retomo lo que publicamos Claude y yo en este libro de Viaje a la Huasteca. Pude participar en la danza del volador en 1952. Llevaba en el lugar varias semanas y comenzaba a conocer a todo el mundo, a formar parte del pueblo. Esta participación me valió la admiración de cierto número de personas, admiración totalmente injustificada, porque no tuve nunca la impresión de poner en peligro mi vida al realizar esta danza. Los 3 indios que subieron conmigo a lo alto del palo me conocían y me ayudaron a hacer los nudos para sujetarme a la cuerda. Además, yo ya conocía de antemano todo lo que iba a pasar. Sin embargo, debo decir que fue una jornada de mucha emoción para mí. Incluso si no corría de ninguna manera el riesgo de matarme, tenía la viva impresión de que corría el riesgo de hacer el ridículo. Había alrededor de 100 niños y niñas que estaban sentadas para ver el espectáculo y que se hubieran divertido mucho si no hubiera logrado salir airoso, es decir, lograr ponerme de cabeza con los brazos extendidos en cruz y aterrizar corriendo en el suelo, lo que a pesar de todo demanda cierta habilidad o cierta buena suerte. Todo salió muy bien y me sentí aliviado. Es un recuerdo que conservo hasta el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Guilhem, por tu conferencia. Han sido sin duda 2 aportaciones muy valiosas desde distintas perspectivas. Y bueno, tenemos algunos comentarios en las redes desde el principio con la conferencia de Dominique. Hay una persona que señala, Margarita Muñoz, que descubrió la estructura de las viviendas con elementos de la cosmovisión, la idea del círculo y el emblemático polo huasteco. Y bueno, hay saludos desde distintas ciudades del país, del Mante, por ejemplo. Y aquí hay un comentario que dice: saludos, disfrutando de los aportes de la Huasteca y esperando, ya quiero que hable sobre su llegada a Tanlajas. Yo no sé si alguno de ustedes sepa de la visita de Guy al municipio de Tanlajas, en la Huasteca. Si alguien quiere comentar algo al respecto,
Voy a leer otros comentarios también para que cualquiera de ustedes vaya tomando la palabra. Sí, Tanjalás es un lugar donde precisamente, como lo mencioné al principio, Guy recopiló un vocabulario huasteco de más de 5.000 entradas y ahí también documentó varias danzas. Creo que en el video que se publicó en Viaje a la Huasteca, si no mal recuerdo, hay una de las danzas que es de Tanjalás. Otro comentario dice, gran trabajo del doctor Streseper en la Huasteca, muchas felicidades a los ponentes por la presentación. Una pregunta, ¿qué opinan de su hipótesis sobre el origen de la danza de voladores? Pues él considera que es una danza, pues obviamente prehispánica, que probablemente se difundió a partir de los toltecas y eso explicaría su presencia en la zona de Nicaragua, ¿no? Como sabemos que ha habido migraciones de pueblos del centro de México hacia esa zona donde se habla todavía un idioma de origen náhuatl que es el pipil. Entonces, de ahí su idea que desde esa época se difundió la danza, claro, con variantes. También tenemos una variante quiché, ¿no? En que se documentó en Chichicastenango. De hecho, Guy estuvo ahí en los años 50 para presenciar esa danza. Entonces, todo eso explicaría, bueno, permitiría fechar más o menos el origen de la danza de esa época. Gracias. Dominique, ¿Sí? ¿algún comentario al respecto? No, pues muchas gracias a Guillem por haber hecho este resumen tan general y al mismo tiempo detallado. Yo creo que abarcó todos los aspectos de una de las partes del trabajo de Guy. En realidad, Guy era un sabio, ¿no? Y quedaba insatisfecho siempre de los resultados que conseguía, ya sea de un lado o del otro. Bueno, se debe de saber que cuando muere y que después, unos meses, años después, eh, Claude habla de la tesis que nunca publicada hasta entonces, nos comenta que Guy estaba totalmente consciente de la necesidad de publicarla, pero no podía publicarla tal cual, o sea que tenemos unos testimonios directos a través de Claude de que él quería retrabajar su manuscrito diciendo tengo que agregar elementos porque estaba tal vez al tanto en la 47 cuando lo presenté, este trabajo, pero ya salieron muchísimas cosas más y no se puede publicar sin hacer referencia a todo lo nuevo que salió. Y eso es la mente de Guy, o sea que bueno, a veces se ha dicho, es espectacular en realidad, es un señor que llega a México, se enamora por México y las poblaciones indígenas con quienes vive, pero no se lanza a publicar lo que sabe durante muchísimo tiempo, y eso porque eh, siempre tiene la idea de que le falta algo y que lo que va a publicar por supuesto, va a ser demasiado corto en ciertos aspectos y busca hasta encontrar. Tenemos unas ideas preciosas de él que únicamente él podía formular en este momento, pero que no lograba hacerlo. Y lo espectacular es que llega casi al momento de jubilarse con muchas publicaciones, pero de puros artículos. Y es el momento en que ya se siente más libre, se pone a trabajar mucho más que lo normal, porque trabajaba mucho y ya empieza a publicar y ya son tomos, ya son libros que se acumulan y todos ya realmente logrados, porque provienen de su experiencia de larga duración y de inmersión completa en la cultura a la cual se dedican.
Gracias, Dominique. Aquí tienen también saludos de Vera Ludlow, hija de Anne-Marie Borer-Vie. Que fue alumna de Guy también, sí. Gracias por este dato, Dominique. Y bueno, tenemos el doctor Tomás Calvillo, no sé si tiene algún comentario, doctor. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Felicitar a los dos exponentes, extraordinario. Para la Casa Colza Angilitla ISBA es muy grato iniciar estas actividades con esta conferencia y con este homenaje. Y nada más, te envié, Claudia, yo sé que va a ser muy difícil que se puedan pasar las fotografías que se tomaron recientemente de un trabajo que hicimos con el fotógrafo Gabriel Figueroa Flores sobre la danza de Tamaletón en Tancanwitz, y tal vez nomás me hizo reflexionar algo que comentó Dominique sobre ese consejo que le dio aquel profesor a Esther Serpián antes de que partiera de Francia, que se concentrara en el estudio de los danzantes, ¿sí? Y más de 80 años después, vemos lo que pasó con esas palabras. O sea, por supuesto, hay infinidad de eventos entre ese consejo, 80 años después, que permitió que la danza de Tamaletón se convirtiera incluso en patrimonio cultural del Estado potosino, a partir de que hizo en la región Esther Serpián y la forma en que la comunidad recuperó esa tradición, y el trabajo, vale la pena decirlo, de dos investigadores del Colegio de San Luis, uno tú, Claudia Rocha, y otro Agustín Ávila, que se involucraron en el proyecto con los danzantes, recuperaron esa tradición y lograron que las autoridades políticas, culturales del Estado y fuera del Estado pusieran atención y valoraran. Y hoy en día, pues incluso es una presencia cultural fuerte en la Huasteca, la danza Tamaletón. Entonces me hizo pensar nada más en ese aspecto del consejo de un profesor que 80 años le señala tal vez parte de su destino con una frase. Gracias, Tomás. Aquí están las imágenes de los voladores en la actualidad. Estás viendo Sí, fue de un trabajo que se hizo, que hicimos de un proyecto que se llama San Luis Potosí, Segundos al Alba, Instantes para una Memoria Compartida. Y el trabajo fotográfico es de Gabriel Figueroa. Y agradecerle enormemente el haberlos reunido, tanto a Guillem, a Dominique, que facilitaron estas conferencias y este recuento del trabajo de un hombre tan valioso como fue Guy, el trabajo que hizo por México, su interés, su dedicación, su compromiso, y también en las pláticas que yo he tenido con Claude, en donde siempre destaca el gran amor que le tuvo a este país y a la región huasteca, la región huasteca en general. Y si alguno de ustedes quiere agregar algún comentario para, antes de terminar, de cerrar esta sesión, yo no sé si ya Claude nos está escuchando en este momento, pero un abrazo muy grande para ella, y como ustedes destacaron en todo momento, ambos, gran parte de la investigación de Guy fue publicada gracias al esfuerzo y a la tenacidad de Claude, que siempre ha estado atrás de ello y enfrente y en todas partes, ¿no? Porque Claude también es una gran investigadora. Y bueno, si ustedes quieren agregar algún comentario adicional para cerrar. No, nada más agradecer a Claudia y a todo el colegio por haber organizado este evento. Yo creo que sí vale la pena recordar la gran carrera que tuvo Guy y el impacto que va a seguir teniendo durante decenios y hasta tal vez siglos.
Guilhem. Sí, no, totalmente de acuerdo con Dominique. Yo creo que primero agradecer también el Colegio de San Luis para organizar este evento. Y creo que es una obra pues, de las que van a durar mucho tiempo, que tienen muchos aspectos, que tienen una cantidad de datos increíble, que pueden ser modelos para los estudiantes y los jóvenes que se quieren dedicar a este tipo de estudios. Creo que son modelos muy importantes y hay que fomentar este recuerdo, hay que fomentar la memoria de Guy y su herencia a través para las nuevas generaciones. Así que muchas gracias. Muchas gracias a los dos, un fuerte abrazo y lo logramos a pesar de todas las deficiencias tecnológicas o estas trampas que sí nos sigue poniendo esta manera de estar, pero lo logramos y esa era la intención, hacer un homenaje a la memoria de Guy, a su trabajo y bueno, también un homenaje para Claude, ¿no? Nuestro abrazo y reconocimiento también para Claude. Pues nos despedimos, les agradecemos muchísimo en nombre del Colegio de San Luis, de Casa Colsan, Gilitla Ishba y los buscaremos muy pronto para otros viajes. Hasta luego, buenas noches.